A continuación, un intruso mata a un acomodado hombre de negocios. Los investigadores desvelan un extenso complot. Era un asesinato planeado. Había más gente que lo sabía y a la que habían invitado a participar. Amigos delatando a amigos. No he hecho nada. No parecía similar lo mucho que estaba implicado. Pero para atrapar al asesino, debían identificar una sola prueba. Todos esos estudiantes estaban implicados y quizá lo hiciera uno. Disparar por diversión. Pasada la medianoche, en St. Cloud, Minnesota, el joven de 17 años, Jason McLennan, volvía a casa después de salir con un amigo. Se duchó en el piso de abajo, pero antes de acostarse, se acercó a la cocina para tomar un bocado. En la entrada, junto a la puerta principal, vio a su padre tumbado en el suelo, sangrando. Ayúdeme, han disparado a mi padre. Está en el suelo. Avisen a una ambulancia. Cuando la ambulancia llegó, hallaron al padre de Jason, Ken McLennan, de 53 años, muerto al pie de la escalera. Le habían disparado. Parecía como si Ken McLennan, al bajar las escaleras, hubiera descubierto a un intruso. Si bajas las escaleras en Albornoz, no esperas que alguien te aguarde con un rifle cargado. Presentaba heridas en la sien, la frente, la garganta, la zona del pecho, la mano derecha y otra en la espalda. El ataque fue tan rápido e inesperado que McLennan apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cogió la punta del arma. De hecho, estiró el brazo y tocó el arma con la mano. El disparo le atravesó la mano. Hubo al menos otros 6 tiros, quizás 7, todos ellos en el cuerpo de Ken McLennan. El asesino se dedicó a recoger todos los casquillos, excepto uno. Había un casquillo del calibre 22 en el suelo de madera, junto al cuerpo. El móvil parecía ser el robo. Descubrimos que faltaban su cartera junto con algo de efectivo y tarjetas de visita, además de unas monedas extranjeras y su reloj. Ken McLennan era viudo. Como vicepresidente, a cargo de las ventas internacionales de una empresa de arte, viajaba a menudo y acababa de regresar de un viaje al extranjero. Se ganaba bien la vida. Tenía un patrimonio de más de $1 millón en cuanto a su seguro de vida y activos reales. La familia McLennan tenía dinero y exploramos esa hipótesis como móvil del asesinato. ¿Quién saldría ganando con su muerte? Al salir el sol a la mañana siguiente, la policía encontró algunas pruebas importantes fuera, sobre la nieve. Unas huellas de zapatos en el patio trasero que conducían directamente a la puerta principal. La policía estaba convencida de que aquellas huellas eran del asesino. En la autopsia de Ken McLennan, el forense recuperó 7 balas del cuerpo del calibre 22. Aquellas balas eran reveladoras. Había 4 tipos distintos de munición, planteando la posibilidad de más de un tirador. O el deseo del asesino de aparentar que había más de un tirador. Normalmente los ladrones no quieren enfrentarse al propietario o otros habitantes. Quieren entrar y salir. Sería muy poco habitual, en mi opinión, que alguien disparara tantas veces. Como el hijo de 17 años de la víctima, Jason, descubrió el cuerpo de su padre, los investigadores debían considerarle forzosamente como sospechoso. Confiscamos la ropa que Jason llevaba puesta cuando le vimos por primera vez. Esa ropa no tenía rastros aparentes de sangre. También sometimos a Jason a una prueba de detección de residuos de pólvora a primera hora de la mañana, y los resultados fueron negativos, no presentaba residuos. Otro sospechoso potencial era la prometida de Ken, una empresaria suiza, Alessandra Laudens. Había vivido con Jason y Ken durante su estancia en Florida. Y el hecho de que existiera y el hecho de que viviera en su casa era un tema de discusión entre el padre y el hijo. Pero sus planes de boda se habían pospuesto. Obtuvimos correos electrónicos de su prometida que indicaban algunos problemas en la relación cuando Ken fue asesinado. Además, ella seguía siendo la beneficiaria de una de las pólizas de vida de Ken. Esa póliza estaba valorada en $100.000. Pero Alessandra estaba en Suiza el día del asesinato y fue descartada como sospechosa. La policía centró su atención en las huellas de zapatos en el exterior de la escena del crimen sobre la nieve. El hijo de la víctima, Jason, dijo que 2 pares eran de él y un amigo. Como no le permitían fumar dentro, Jason y su amigo salieron a la calle. Enviaron sus zapatos a Sue Gross para compararlos con fotos de la escena.
Pondré tinta en la suela del zapato y lo pondré contra la lámina transparente de acetato. Luego compararé esta transparencia con la fotografía remitida. Estas transparencias confirmaron que los 2 pares de huellas en la parte izquierda de la casa eran de los adolescentes. El tercer par de huellas al otro lado de la casa era diferente. Esas huellas rodeaban la casa hasta la puerta principal y no había otras que salieran de allí. La investigación se centró en el tercer grupo de huellas que rodeaban el lado opuesto de la casa. Las impresiones se procesaron con un programa informático llamado Buscador de Suelas, capaz de identificar el fabricante y el modelo de cualquier suela. Pudieron indicar que con seguridad esa impresión correspondía a zapatos de la marca Lux de Nueva York. La subsiguiente investigación reveló que había varias tiendas en St. Cloud, Minnesota, donde se vendían esas botas, Lux, una marca popular en el mundo del hip hop. Más tarde, la policía recibió una pista de una fuente inesperada. Recibí la llamada del padre de una estudiante de la Escuela Superior Técnica. Declaraba que su hija estaba muy alterada por unos detalles que le habían contado en la escuela aquel día sobre el asesinato. Era la historia de un extenso complot. Lloraba histérica y decía que tenía mucho miedo de lo que iba a contarnos. Mientras la policía investigaba la muerte de Ken McLennan, oyó rumores de que la relación con su hijo de 17 años, Jason, no era buena. Según los amigos, Ken había abandonado a la madre de Jason cuando estaba muriendo de cáncer. Y Jason estaba muy resentido. Sin entrar a valorar la relación entre Ken y su esposa, si la mujer se está muriendo, está mal que te largues a otro continente y no regreses en semanas, dejando a Jason, que debía tener 12 años, a cargo de su madre moribunda. Según parece, esos acontecimientos le cambiaron. Se volvió más conflictivo, empezó a tener problemas en la escuela. Tras morir su esposa, Ken continuó viajando mucho por trabajo. Había historias sobre Jason solo durante semanas, sin prácticamente nada en la nevera y sin tener dinero. No sé hasta qué punto son historias exageradas. Está claro que Jason no murió de hambre. Después del asesinato de Ken McLennan, un estudiante compañero de Jason habló con la policía. Al menos había pedido a otro compañero del instituto que le proporcionara un arma. Varios estudiantes lo sabían. El informante declaró que Jason había pedido a varias personas que lo ayudaran a matar a su padre, pero todas ellas se negaron. No creían que iba a suceder de verdad. Otros parecían estar tan en su mundo feliz que nada era real de todos modos, o improbable que pasara. El informante explicó que un amigo, Matt Moller, aceptó ayudarle a conseguir el arma a cambio de dinero. Matt era un chico normal que quedó obnubilado por el dinero, obnubilado por las posibilidades. Cuando un niño rico te dice, puedes formar parte de mi vida, tendrás una casa grande y bonita, un coche bonito, tu vida será diferente si me ayudas. Así se enganchó. La policía encontró un rifle del calibre 22 en el cuarto de Matt, que confiscó y mandó a balística. Allí, Kurt Molin comprobó el rifle de Moller en un depósito de agua. Disparo dentro y las balas entran en el agua y descienden, caen lentamente hasta el fondo, y luego las aspiro con una manguera. Cogió las balas disparadas de prueba y las comparó con las recuperadas del cuerpo de McLennan. Los huecos y salientes no coincidían. Un examen más detenido demostraba por qué. Un baroscopio, un magnificador de fibra óptica, reveló una serie de mellas insólitas en el interior del cañón del arma. Las rasgadas parecían ser recientes. Y por recientes me refiero a que tenían un color plateado. Habían rayado la capa de azul aplicada en fábrica. Alguien había rascado el interior del cañón para poder falsear los análisis balísticos. Por eso, el siguiente paso fue comprobar los casquillos de la escena del crimen con los de los disparos de la prueba, observando las marcas únicas que hace la aguja de percusión sobre la bala. Eran idénticas. Además, dentro del cañón había una pequeña gota de sangre. Los análisis de ADN revelaron que la sangre era de Ken McLennan. Tenía sentido, basándonos en la herida de la mano, que el señor McLennan había agarrado el arma antes de que le dispararan. Debido al contacto con la mano, un poco de sangre impregnó el interior del cañón del rifle. Confrontado con estas pruebas, Matt Moller admitió su implicación, pero insistió en que Jason McLennan era el asesino.
Matt declaró haber oído los disparos. Jason volvió al coche, le devolvió el arma y entonces se fue a casa. Y Matt sabía algo que no se había hecho público: el uso de 4 tipos distintos de balas del calibre 22. Uno de los aspectos del que hablaron fue el uso de diferentes tipos de munición, de modo que si encontraban residuos de pólvora durante la investigación, fuera difícil relacionarlos con este rifle. Matt declaró que Jason le había dado $1000 para usar el arma. Pero al ser confrontado con la declaración de Matt, Jason negó toda implicación en el asesinato de su padre. Even if I didn't love my dad, even if I hated his guts, I still see TV, I still see all that stuff. You won't really get away with anything. I'm not an idiot. I might not be great at school, I might not pass, but I'm not a moron. Jason se aferraba a su versión y al salir de la ducha encontró a su padre muerto en el vestíbulo. Insistió que no tenía ni idea de quién lo había matado. La policía tenía 2 versiones de los hechos referentes al asesinato de Ken McLennan, pero no estaba segura de cuál era cierta. Sabíamos que los dos tenían motivos para mentir. Por eso debíamos hacerlo lo mejor posible para probar lo que había sucedido frente a lo que ellos decían que había sucedido. Cuando el asesinato de Ken McLennan salió en las noticias, algunos estudiantes del instituto local en St. Cloud, Minnesota, llamaron a la policía diciendo que el hijo de la víctima, Jason, les había ofrecido dinero para ayudarle a matar a su padre. Uno de los estudiantes había estado en casa de McLennan semanas antes del homicidio. De hecho, Matt estaba en el vestíbulo de la residencia mientras Jason y este otro estudiante imitaban el ruido de disparos. ¡Bang, bang! Cuando estaba claro que McLennan iba a entrar en la casa. Eso planteaba la posibilidad de que hubiera una tercera persona implicada en el asesinato. Nos preocupaba mucho pensar que todos aquellos estudiantes del instituto estuvieran implicados, que les pidiera ayuda y que uno de ellos accediera. La pista definitiva llegó cuando un estudiante condujo a la policía hasta unas pruebas incriminatorias. El día después del asesinato, un estudiante confesó saber dónde estaban las ropas con sangre que Jason llevaba puestas en el momento del asesinato. La policía halló la ropa exactamente donde el estudiante lo había indicado, enterradas en la propiedad de los padres de Matt Moller. Había una camiseta roja de cuadros escoceses, unos vaqueros con un guante negro en el bolsillo, unos calcetines blancos. También había información de Ken McLennan, que incluía su cartera, algunas tarjetas de visita y moneda extranjera. La ropa era de Jason McLennan. Los estudiantes le habían visto con ella el día del asesinato. Las pruebas de ADN determinaron que la sangre en la ropa pertenecía al padre de Jason. El hecho de que pudiéramos probar que aquellos vaqueros eran de Jason McLennan, con sangre de su padre en los bajos de una pernera, fue un momento extremadamente importante para la investigación. El guante ensangrentado aportó aún más datos. Los análisis de ADN en las células de la piel demostraban que Jason se lo había puesto. Y los científicos hallaron residuos de pólvora en el guante, de 4 tipos diferentes de balas del calibre 22. Los resultados fueron muy importantes porque, además del residuo de pólvora detectado, se corroboró lo que Matt Moller había declarado sobre el uso de diferentes municiones. Eso parecía probar que Jason había disparado los tiros mortales. Pero los fiscales tenían un gran problema. Seguían sin identificar quién había dejado las huellas sobre la nieve, las que llevaban hasta la puerta principal de la escena del crimen. Sabíamos que varios chicos del instituto habían hablado del tema, que habían hablado del dinero que iban a ganar, que tendrían una vida de lujo. Y por ello invertimos tanto tiempo en averiguar de quién eran las otras huellas. Si había otro estudiante implicado, el abogado defensor podía plantear una posible duda razonable. Debíamos poder explicar al jurado de quién eran esas huellas. Así que los fiscales presionaron a Matt Moller, recordándole que una condena por asesinato en primer grado significaba la cadena perpetua. Acordó declararse culpable de asesinato en segundo grado, a cambio de una reducción de condena. Matt luego admitió que los zapatos eran suyos y los entregó a la policía tras haberlos escondido en su sótano. Dijo haber hecho las huellas en un intento de despistar a los investigadores.
Las puse de lado para compararlas, observando los rasgos y el patrón general y el tamaño del zapato. Y aquel zapato se correspondía con las huellas de la escena. Los fiscales creen que el móvil del crimen fue el odio que Jason sentía por su padre. Jason le culpaba por haber abandonado a su madre mientras moría de cáncer. Jason además quería el dinero de su padre. El patrimonio de Ken estaba valorado en $1,5 millones o $1.400.000. Jason quería recoger los beneficios. La noche del asesinato, Ken McLennan regresaba a casa de un viaje de negocios y se acostó nada más llegar. Jason y Matt aguardaron fuera hasta que se durmió. Y Matt usó el tercer par de botas para andar hasta la parte frontal de la casa, dejando un rastro con el que esperaban confundir a los investigadores. Jason entró con el rifle del calibre 22. Matt llamó al timbre de la casa. Cuando Ken McLennan bajó las escaleras para ver quién era, Jason le aracó. Ken agarró el cañón del rifle, pero era demasiado tarde, y Jason disparó 7 veces, matando a su padre al instante. Jason y Matt desvalijaron la casa para que pareciera un robo. Recogieron los casquillos gastados, pero sin querer, olvidaron uno. Matt se deshizo de las ropas manchadas de sangre de Jason e intentó estropear el interior del cañón para inutilizarlo como prueba. Pero la sangre de Ken McLennan en el interior del cañón y el casquillo de la escena fueron pruebas suficientes durante el juicio. Jason McLennan se declaró inocente y dijo haber matado a su padre en defensa propia. El jurado no le creyó. Jason fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a una cadena perpetua. Matt Moller se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 30 años. A veces todavía me levanto por las mañanas y veo los barrotes y pienso, wow, aún me cuesta creer que estoy en la cárcel, cuesta creer que tomé una decisión que me trajo hasta aquí. El plan de los chicos de asesinar a Ken McLennan salió a la perfección. Pero el encubrimiento no pudo superar el escrutinio científico. Se encubrían mutuamente. No era un acto espontáneo, una reacción del momento. Lo habían planeado. Era una estrategia. E hicieron todo lo posible para dificultar la investigación. Por lo menos, cuando el jurado lo vio, supo que no era un accidente. Las pruebas forenses fueron muy relevantes. Teníamos ADN, balística, manchas de sangre. Y todas esas respuestas forenses nos llevaron a concluir, sin la menor duda, que Jason había pulsado el gatillo y que Matt, de hecho, le había ayudado. A continuación, Esta es la historia de mi vida como mujer en la Marina. una oficial alega un encubrimiento y amenaza con publicarlo. Muy pronto tendré suficientes pruebas para acudir a los medios y se tomarán medidas. Pero antes de que suceda, es asesinada. Algunos apuntan al hombre que acusaba de violador. Empecé a pensar que algo no cuadraba. Podía ser un montaje. ¿Puede la ciencia forense separar la realidad de la ficción? La grabación es estremecedora. Está presagiando su propia muerte. Después de un día largo y estresante trabajando de controladora aérea en una de las bases navales más grandes del mundo, Liz McDessie salió a cenar con su marido a un restaurante italiano de Virginia Beach, Virginia. Eddie McDessie trabajaba en el sector de la informática. Hacía muchos negocios con la Marina estadounidense. Así conoció a Liz McDessie. Poco después de las 9, cuando la pareja volvía a casa de cenar, alguien les esperaba. Cuando Eddie recuperó la conciencia, tenía las manos atadas a la espalda. Vio a su mujer amarrada a la cama y a un hombre que la violaba y la apuñalaba. Sin saber cómo, Eddie logró desatarse, cogió la pistola que guardaba en la mesita de noche y disparó al asaltante. Luego llamó al 911.
Pero el intruso no estaba muerto. El asaltante se levantó, se abalanzó hacia él con el cuchillo y Eddie le disparó de nuevo. Al llegar la ambulancia, la vida de Ellis pendía de un hilo. Tenía el vestido subido y las medias rotas. Presentaba varias puñaladas en el pecho y un corte en la garganta. Intentaba decir algo, intentaba comunicarse, pero no llegó a hacerlo. Y antes de que nadie pudiera estabilizarla, falleció de camino al hospital. El asaltante fue identificado como el hombre de 37 años, Quincy Brown. Yacía con las piernas hacia atrás, apoyado sobre la espalda y tenía 3 disparos en el pecho. Brown era compañero de Ellis en la base aérea naval. Quincy Brown, militar, trabajaba con Ellis. No fue un asesinado al azar. Algo sucedió que puso al compañero de trabajo en el mismo cuarto y ninguno sobrevivió. El marido de Ellis, Eddie, recibió tratamiento por la herida en la cabeza y quedó libre. Por increíble que pareciera la historia de Eddie, las pruebas en la escena del crimen parecían respaldarla. En el suelo de la entrada hallaron los recipientes de la comida sobrante que se habían llevado del italiano. Los cables eléctricos usados para atar las manos de Eddie estaban en el suelo del dormitorio. Debajo de la mano derecha del intruso estaba el cuchillo usado para matar a Ellis. Y Eddie entregó a la policía una cinta que Ellis había grabado antes de su muerte. Contenía algunas alegaciones sorprendentes contra sus superiores en la Marina. Alegaciones que tal vez la Marina no quisiera hacer públicas. Ellis y Eddie llevaban 5 años casados cuando Ellis fue asesinada. Vivían en un apartamento fuera de la base y no tenían hijos. A Ellis le gustaba la Marina. Quería ser controladora aérea. Un trabajo duro, especialmente para mujeres. Pero habría sido buena si hubiera tenido más tiempo. Quincy Brown, el hombre hallado muerto en el dormitorio de los McDessie, no tenía antecedentes de violencia. Quincy llevaba en la Marina más de 19 años. Estaba casado, tenía un hijo y no tenía antecedentes penales. Quincy Brown trabajaba con Ellis en la base. Con todos los que hablamos que conocían a Quincy Brown dijeron que no iba con su carácter, parecía contradecirlo completamente. Pero los hechos eran innegables. Un examen médico de Ellis McDessie reveló signos del acto sexual y rastros biológicos que correspondían al ADN de Quincy Brown. Un cuchillo, manchado con la sangre de Ellis, estaba debajo del cuerpo de Brown. Pero, ¿qué impulsó a Brown a matar? Eddie McDessie creía saber por qué. Contó que su mujer había grabado una cinta antes de su asesinato y la entregó a las autoridades. Sexual harassment, sexual assault, and rape. This is a story of my life as a defenseless woman in the Navy. La cinta que Ellis McDessie grabó es lo más sorprendente que he visto en 20 años de carrera criminal. Es alarmante. Es espeluznante. Ves a una mujer que está hablando desde la tumba. Ellis describió una historia de horror. Alegaba un encubrimiento por abuso sexual entre los cargos más altos de la Marina. 3 weeks later, after trying my best to avoid his sexual harassment, I got raped in the woman's bathroom. And he again threatened me and told me, "You can't prove anything, so keep your mouth shut, or else you and your husband can get hurt." Es una confesión. Es un diario en formato video de todo lo sucedido. I have made a list of names and placed it in a safe deposit box in my name only. La policía usó una orden judicial para obtener el diario de Ellis. Quincy Brown salía mencionado en su lista como uno de los agresores. Ellis nombró a los 5 hombres que la habían violado en la base. Entonces vimos que debíamos colaborar con el Servicio de Investigación Criminal de la Marina, el NCIS, porque 2 de sus miembros habían muerto. El NCIS interrogó a los otros 4 hombres que Ellis acusaba. Todos lo negaron. Había acusado a 4 de los mejores hombres que conozco. Los mejores hombres con los que he trabajado, hombres de familia, muy decentes y respetables. Nancy Simpson era amiga de Ellis y también una de sus supervisoras. Sabía que era una sarta de mentiras. Jamás me contó que la acosaron sexualmente en el trabajo. De ser así, sin duda me lo habría contado. Pero Eddie McDessie estaba indignado. Para él, las pruebas eran claras. Y cree que Quincy Brown fue allí para cerrarle la boca y que dejara de airear lo que sucedía en la base. Eddie creía que Quincy formaba parte de una conspiración que implicaba altos cargos para silenciarla. Como prueba,
Eddie señaló que habían degradado a Ellis no hacía mucho en la base naval. Eddie asegura que era una represalia por sus alegaciones de acoso sexual. Eddie dijo que le redujeron el entrenamiento. La reasignaron por culpa de eso. Dijo que era víctima no solo de los acosadores, sino de los propios superiores a quien lo confesó. Más tarde, los investigadores advirtieron pequeñas incoherencias en la historia de Eddie. Según el registro de llamadas del móvil de Quincy Brown, la noche del asesinato, llamó al apartamento de los McDessie a las 9:36, después del momento en que Eddie declaraba haber sido atacados en la puerta de entrada. La llamada duraba 2 minutos y 10 segundos. No es común que alguien llame y luego vaya y viole a la mujer y los mate. El cuchillo hallado bajo la mano de Quincy Brown, el arma usada contra Ellis, no contenía las huellas dactilares de Brown. Y en su camisa no había sangre de Ellis. Quincy no tenía sangre de Ellis en el cuerpo. ¿Cómo podría haberlo hecho sin mancharse con su sangre? Y la noche antes del asesinato, Ellis McDessie compró la pistola usada para matar a Quincy Brown en una tienda de artículos de deporte de Virginia. Y empecé a sospechar que algo no concordaba, que podía ser un montaje. Pero ¿quién querría que los dos, Ellis McDessie y Quincy Brown, murieran? ¿Y por qué? En este diario en vídeo grabado poco antes de su muerte, Ellis McDessie denunciaba haber sido violada y agredida sexualmente por 5 compañeros de la base aérea naval. En la cinta, decía haber informado de los incidentes a sus superiores y haber sido ignorada, por lo que amenazaba con hacerlo público. Very soon, I will have enough evidence to send to the media, and then something will be done. Pero la Marina negaba que Ellis hubiera presentado una denuncia, y menos 5. Yo era su superior, y mi superior inmediata era una mujer muy dura, más que yo. Y no digo ni una palabra. Y las dos hubiéramos actuado de inmediato. Uno de los hombres que Ellis nombraba en su diario era Quincy Brown, el hombre que hallaron muerto en su apartamento. El marido de Ellis, Eddie, atestiguaba que Brown le había dejado inconsciente y había asesinado a Ellis para que no hiciera públicas las acusaciones. Los investigadores no estaban tan seguros. Para desvelar la verdad, empezaron por la única prueba consistente que tenían: la escena del crimen. Queríamos más opiniones, que alguien nos revelara algo que nosotros no éramos capaces de ver. La policía de Virginia Beach contactó con Ross Garner, un reconocido analista de escenas de crimen. Era una escena del crimen muy compleja. Hasta que no tuvimos información del ADN, no fuimos capaces de entenderla. Pero ciertos aspectos de su análisis coincidían con la declaración de Eddie. Sin embargo, Garner siguió estudiando las fotos de la escena del crimen y advirtió que contradecían la versión de Eddie. La autopsia reveló que el primer disparo penetró en el corazón de Quincy. La sangre arterial sale a chorro y a fuerte presión del cuerpo. Por eso es fácilmente identificable. Como la sangre herida chorro, lo hace en grandes cantidades. Lo que vemos cuando sangra la arteria son manchas grandes y elípticas. Eddie relató que, viendo cómo atacaban a su mujer, cogió el arma de la mesita de noche y disparó a Quincy, que se dirigía hacia él. No obstante, las pruebas de rastros de sangre y las fotos de la escena del crimen demuestran que Quincy Brown miraba hacia el otro lado. No hay ninguna prueba que sugiera que Quincy estaba de pie cuando aquella herida sangraba en abundancia o que estuviera de cara a la mesita de noche. El vacío de los fluidos arteriales en la alfombra nos indica que Quincy estaba arrodillado cuando recibió el primer impacto y que su postura física no cambió, salvo cuando cayó hacia atrás. Los investigadores tenían ahora una teoría: que Eddie McDessie había actuado en un elaborado plan. Primero, convenció a su esposa para que hiciera una grabación y escribiera un diario acusando a sus 5 compañeros de violación y agresión sexual. Su plan era presentar una querella contra la Marina. Eddie McDessie contó a varias personas que el acoso sexual hacia su mujer en la Marina tendría más bombo que Tail Hook, refiriéndose a otro pleito civil con el que alguien sacó mucho dinero de la Marina. Y Ellis era partícipe voluntaria de aquel plan. Era obvio que tenían un plan en marcha. Al parecer, Eddie y Ellis se habían aliado para trazar conjuntamente el plan. Planearon probar el caso atrayendo a uno de los hombres que ella citaba en su diario, Quincy Brown, hasta su apartamento para que tuviera sexo sin protección con ella.
y luego denunciarle como si fuera otra violación. Solo que esta vez tenían pruebas de ADN que lo probaban. Quincy no entró en el apartamento a la fuerza. El sexo con Elise fue consentido. Los investigadores creen que Eddie planeó matar a Quincy una vez finalizado el acto sexual para silenciarlo. No está claro si Elise estaba al caso o no. Elise y Eddie compraron la pistola en Hampton, Virginia, la noche antes del suceso. No sé si Elise planeó que Quincy muriera. No lo sé. Pero, ¿por qué mató a Eddie y a su mujer? Eddie había suscrito un seguro de $500,000 sobre su mujer. Eso ocurrió 30 días antes del incidente. Es mucho dinero para un seguro de vida de una marine que no tiene una fortuna familiar y que está ganando el sueldo más bajo de la marina. Aquello, sumado a otros $200,000 de su póliza de vida de la marina, era una paga sustanciosa. De los 7 pecados capitales, la codicia es mi favorito. Este hombre adoraba el dinero y estaba dispuesto a sacrificar a inocentes por $700,000 y vivir a cuerpo de rey. Y podía culpar del asesinato a Quincy Brown. Es un asesinato. Irónicamente, Ellis ayudó a planear, organizar y ejecutar su propio asesinato. Lo que cambió fue que traicionó a Elise, que también falleció en el proceso. El plan de Eddie era casi demasiado perfecto. A partir de las pruebas forenses, la fiscalía estaba convencida de que Eddie McDessie era responsable de los 2 asesinatos, de Ellis y Quincy Brown. Sospechaban que todo había empezado con una estafa a la marina por acoso sexual. Ellis grabó una cinta y escribió un diario denunciando que 5 hombres la habían violado mientras estaba de servicio en la base aérea naval. Pese a las alegaciones grabadas, la Marina sostiene que jamás denunció lo ocurrido. Pero Eddie y Ellis necesitaban pruebas forenses. Por eso invitaron a uno de los hombres que citaba en su diario, Quincy Brown, a su apartamento para hacer un trío. Ellis habría denunciado la violación de Quincy y habrían proseguido con su denuncia por acoso sexual. La noche del crimen no se produjo ningún asalto en el exterior del apartamento. Cuando regresaron a casa después de la cena, Quincy Brown llamó por teléfono sobre las 9:36, muy probablemente para confirmar la cita. Diga. ¿Sigue en pie la cita? Bien, no te preocupes. Hasta luego. Vienen 15 minutos. Bien, preparémonos. Los investigadores suponen que Eddie preparó la escena atando a Ellis a la cama. Quincy Brown lo vería como una fantasía, la esclava de su velada. La policía lo interpretaría como una violenta agresión. Cuando Quincy llegó, llevaba un preservativo en el bolsillo. Quizás lo animaran a no usarlo, pero nadie puede saberlo. Adelante, yo me apartaré y miraré. Después del acto sexual, Eddie dirigió su primera traición de la noche hacia Quincy Brown. Bien, creo que ya estás. Has entrado en mi casa, me has golpeado, has violado a mi esposa. ¿Qué quieres que haga? Lo acusó de forzar la entrada a su casa y violar a Ellis. No está claro si Ellis sabía que Quincy iba a morir. Desátame, Eddie. Pero evidentemente no sabía que Eddie la traicionaría a ella también. Eddie lo preparó todo para que pareciera un allanamiento, una agresión con violación y un asesinato perpetrados por Quincy Brown. Y Eddie cobró $700,000 de los seguros de vida. Podía ganar también el caso de acoso sexual. Casi se sale con la suya. Pero al final dejó demasiadas pistas. Era evidente que Eddie McDessie nos mentía sobre los hechos acontecidos en aquel cuarto. Nos contó que sucedió esto y lo otro, pero muchas de las declaraciones de Eddie McDessie quedaban refutadas por las pruebas forenses. Cuando llegó el momento de arrestar a Eddie McDessie, se había fugado a Rusia. El problema que tenemos es que ahora es ciudadano ruso y no hay un convenio de extradición, por eso no podemos sacarlo de Rusia. Durante casi una década, Eddie McDessie huyó de la justicia.
El periodista Mike Mather decidió seguirle la pista a pesar de que todos le aseguraran que era inútil. El Departamento de Estado me lo dijo entonces, la policía me lo dijo, la embajada me lo dijo. Estás perdiendo tiempo, no volverá jamás. Pero me propuse averiguarlo. Le mandé un email, aceptó recibirme, volé a Moscú. Al parecer, Mike Mather cogió a McDessie en el momento justo. Directamente, no le gustaba vivir en Rusia. ¿Cómo decirlo? Me robaron el dinero, me apalearon. Me metieron en la cárcel porque creían que era un espía americano y aquí estaba, sin documentos que probaran que soy ciudadano americano. McDessie prefirió regresar a Estados Unidos y ser juzgado. Pensaba que la cinta grabada por Ellis con las acusaciones proporcionaría la duda razonable que necesitaba para su absolución. Quiero hacerlo porque sé que puedo probar mi inocencia. Sé que lo que me ha pasado y todo lo que pasó ha de saberlo el pueblo americano. 14 años después del doble homicidio, Eddie McDessie fue juzgado. Las pruebas forenses fueron arrolladoras. El jurado declara al acusado culpable del asesinato en primer grado de Quincy Brown. Ross explicó cómo las manchas de sangre contradecían la declaración de Eddie. Como las pruebas probaban que Eddie mentía a la policía. Partía de una escena del crimen tremendamente difícil, inexplicable, y estableció una lógica, la mejor que nadie hubiera podido aplicar. McDessie fue declarado culpable de 2 cargos por asesinato en primer grado. Fue sentenciado a 2 condenas perpetuas consecutivas. No era lo que él decía que ella dijo, era lo que él decía y los demás estaban muertos. Nunca olvidaré que Eddie lo hizo y jamás cuestioné que fuera capaz de hacerlo, ni por un segundo. Sin las pruebas forenses, sin Ross Gardner y las manchas de sangre, el análisis de la escena del crimen logró desestimar la declaración de Eddie porque solamente contábamos con la declaración de Eddie y la escena del crimen, e inventó una buena historia. Una política de Nevada muere misteriosamente tras haber sido procesada. Los expertos ignoran la causa de la muerte. Personalmente nunca he sabido de una mujer que cayera muerta por un ataque al corazón a los 50 años. Sin embargo, una pista delata que ha habido juego sucio. Nadie pudo explicar la punción en la cadera izquierda. ¿Quién habrá sido el culpable? ¿Algún enemigo político o alguien más cercano? Creo que él la odiaba. Quien está limpio y quien está sucio, sucio. Cathy Augustin era una de las políticas más carismáticas del estado de Nevada. Fue la primera tesorera estatal y estaba en la lista de candidatos del presidente Bush para ascender a secretaria del Tesoro. Ni siquiera sus oponentes políticos podrían negar que aquella mujer era una fuerza de la naturaleza. Pero la estrella de Cathy se apagó tan súbitamente como se había encendido. Inocente, su señoría. En 2004, sus enemigos políticos la acusaron de violarla. Y su caso fue llevado ante la justicia estatal. Creo que finalmente podremos obtener un juicio justo e imparcial en el Senado. Pero el juicio no salió como esperaba. Cathy Augustin fue declarada culpable de utilizar material público y funcionarios bajo sus órdenes para su propia campaña y fue multada con $15,000. Creo que para ella aquella impugnación había sido como una broma de mal gusto, y a raíz de aquello incluso sopesó la posibilidad de dejar la política. Sin embargo, quería ante todo limpiar su nombre. Era una de las 5 principales funcionarias del Estado. A algunos no les gustaba mucho y otros opinaban que era un trozo de pan. 2 años más tarde, Cathy Augustin volvió a presentarse para tesorera del Estado, pero se derrumbó en plena campaña. Mi mujer no respira. ¿Nada en absoluto? No, nada. De acuerdo. Necesito ayuda. Cuando llegó la ambulancia, a Cathy le quedaba un último aliento de vida. Le pusieron 2 medicamentos para reanimarla y la subieron a la ambulancia para llevarla al hospital. Creyendo que era un ataque al corazón, los médicos la sometieron a un angiograma, pero no reveló ninguna obstrucción, y su estado seguía empeorando. Estaba en coma y completamente inerte. No respondía a ningún estímulo, y la habían conectado a un respirador artificial. No había posibilidad alguna de que se recuperara. Al cabo de 3 días, la familia tomó una difícil decisión. Tomamos la decisión de desconectarla de la máquina que mantenía sus constantes vitales. Fue una decisión muy dura, pero Cathy había dejado escrita su voluntad en su testamento y eso facilitó las cosas. Tras la muerte de Cathy, su marido, Chas, pudo aportar información importante sobre lo ocurrido aquel día. Dijo que se había levantado temprano por la mañana y había hecho algunas tareas domésticas, y que cuando volvió a la habitación se dio cuenta de que Cathy no reaccionaba.
Comprobé que no respiraba. Tampoco tenía pulso y empecé con la reanimación. Chas y su familia dijeron que en los días anteriores a su muerte, Kathy estaba como siempre. Vi a Kathy 2 semanas antes de fallecer y estaba de muy buen humor. Incluso comentamos con mi mujer que nunca la habíamos visto tan feliz. Por desgracia, la autopsia de Kathy aportó pocas respuestas. No presentaba un endurecimiento significativo de las arterias, ni había indicios de estar obstruidas por un coágulo. Los médicos no pudieron determinar la causa de la muerte, ni pudieron explicar por qué murió, porque no había ningún motivo. ¿Podía haber sufrido un aneurisma cerebral? La cuestión es que la autopsia no aportó pruebas concluyentes sobre la causa de la muerte. ¿Qué causó entonces la muerte de Kathy Augustin? La familia quería respuestas. Me enorgullezco del trabajo que hemos llevado a cabo. La muerte de Kathy conmocionó al estado de Nevada. Tanto a amigos como a enemigos les costaba creer que una mujer tan dinámica desapareciese para siempre. El perfil de personaje público de Kathy Augustin cuadra con una persona que padece estrés y que podía haber sufrido un problema cardíaco oculto. Alguien que seguramente no iría al médico por cualquier molestia. Kathy Augustin era una mujer muy fuerte. Días después del fallecimiento de Kathy Augustin, el servicio de emergencias tuvo que regresar a su domicilio. Nos llamó un vecino para decirnos que había una ambulancia en casa de Kathy y que se llevaban a Chas en camilla. Chas dejó una nota de suicidio diciendo que no podía vivir sin su mujer, Kathy, a cuyos enemigos políticos culpaba de su muerte. Gracias por separarme de mi mujer. Ella luchaba por su vida y unos políticos despiadados se la han arrebatado. Su carrera estaba ya arruinada por su culpa. Quiero ser enterrado junto a mi mujer para descansar bajo el sol, cogidos de la mano. Por suerte, Chas recibió atención médica a tiempo y sobrevivió. Al día siguiente, el funeral de Kathy se realizó como estaba previsto. Asistieron amigos y adversarios por igual. Fue una ceremonia conmovedora. La gente la quería, la echaba de menos y lloraba su ausencia. Pero el ambiente estaba cargado de interrogantes sobre su muerte. Kathy Augustin y Chas Hicks solo llevaban 3 años casados y era el 4º matrimonio de Kathy. Su anterior marido, Charles Augustin, era piloto aéreo. Sufrió un infarto y fue hospitalizado. Chas Hicks era su enfermero. Así se conocieron Kathy y Chas. Se les veía juntos en el hospital, comían en la cafetería. A un familiar de Charles Augustin se le oyó decir que era muy raro que Kathy y el enfermero pasaran tanto tiempo juntos. Charles Augustin murió en el hospital. Y Kathy se casó con Chas apenas 3 semanas más tarde. La relación maduró muy rápido y tomó sin duda por sorpresa a todos los amigos y familiares, a los familiares de Kathy. Mi mujer y yo solíamos bromear. Parecía tan insensato. Por supuesto que a ella no se lo dijimos, porque le deseábamos lo mejor. Pero está claro, creo que todos aprendimos una lección. Kathy era la beneficiaria del $1 millón del seguro de vida de Charles Augustin. Los investigadores descubrieron que Kathy y Charles se estaban planteando el divorcio antes de que éste sufriera el ataque. No está claro si Kathy habría seguido siendo la beneficiaria del seguro en caso de que se hubieran divorciado. Los investigadores se preguntaron si Charles había sido la víctima de un delito. Pero su primera preocupación era la investigación de la muerte de Kathy. Al principio de mi carrera, un experimentado detective de homicidios me dijo algo que siempre recordaré, que mediante una buena investigación, quien está limpio permanece sin mácula y quien está sucio se salpica aún más. Entonces, la forense explicó a la policía que había encontrado algo sospechoso en la autopsia de Kathy. 2 diminutas heridas en la nalga izquierda de Kathy. Presentaba al menos una inyección o pinchazo, probablemente 2, localizados en un lugar inapropiado para cualquier tratamiento médico. Las punciones ni siquiera constaban en su historial clínico. Los investigadores sospecharon entonces que Kathy Augustin podía haber sido asesinada. La investigación policial por la muerte de Kathy Augustin indicó que cabía la posibilidad de que su marido, el enfermero Chas Hicks,
estuviera involucrado. Chas proclamaba a los cuatro vientos que sus 3 años de matrimonio habían sido felices. Pero sus compañeros de trabajo lo ponían en duda. Solía decir cosas dables sobre su mujer. Si una enfermera se le acercaba porque lo veía ocupado y le decía, ¿te ayudo en algo?, él solía responder, sí, deshazte de mi mujer. Un registro del ordenador de Chas sacó a la luz sorprendentes correos electrónicos que demostraban que Chas tenía aventuras. Chas Hicks escribió a una mujer, a una compañera de trabajo: hago todo lo que puedo para que esa, y aquí la insultaba, enloquezca, y lo estoy consiguiendo. Quiero estar contigo, no quiero estar con ella. Mi corazón es tuyo. Los investigadores también encontraron sospechosa la llamada al 911. Mi mujer está mal. No respira. No sé qué le ha pasado. No es un golpe ni nada. Ha estado muy estresada los últimos 6 meses o así. Voy a seguir un poco más con la reanimación, ¿de acuerdo? Sí, prosiga. No suena como un marido asustado y lloroso que se encuentra de repente a su mujer, hasta entonces con buena salud, inconsciente, inerte y al borde de la muerte. Los enfermeros de la ambulancia también afirmaron que Chas no parecía muy preocupado. Una de las cosas de las que informaron los paramédicos fue que el señor Hicks, que iba sentado en el asiento de pasajeros de la ambulancia, se puso a leer el periódico durante el traslado de su mujer al hospital. Por fuerte que seas, si tu mujer está en una ambulancia y no sabes por qué, ni si va a sobrevivir, no creo que puedas ponerte a leer los anuncios del diario. Una de las amigas de Kathy dijo a la policía que la había llamado la víspera de su muerte y le había contado que los 3 años de matrimonio con Chas habían llegado a su fin. Había pedido el divorcio a Chas el día antes de que él la encontrara agonizante en su cama en Reno. El patrimonio de Kathy estaba valorado en más de $1 millón. Los investigadores también descubrieron que Chas Hicks había hecho una incriminatoria declaración a una compañera de trabajo la noche que Kathy planeaba poner fin a su matrimonio. Era una enfermera que trabajaba con Chas Hicks y explicó que la noche anterior al percance de Kathy Augustine, Chas había dicho: si quieres matar a alguien, dale una inyección de Sux. No deja rastros post-mortem. Según la enfermera, el Sux es una sustancia llamada suxametonio. El suxametonio es un medicamento utilizado para paralizar a la gente. Es un relajante muscular. Se usa normalmente cuando se anestesia a un paciente antes de operarlo para paralizar los músculos. El suxametonio se usa en dosis muy pequeñas. Actúa rápidamente y se expulsa del cuerpo fácilmente. Su plazo de desintegración, lo que tarda en desaparecer el medicamento, es de alrededor de 1 minuto. En dosis altas, es letal. Y un enfermero de cuidados intensivos como Chas Hicks tendría fácil acceso a esa sustancia. Pero los investigadores están preocupados. Si Chas Hicks usó suxametonio, no habrá pruebas, puesto que se desintegra rápidamente. Me temía que quedara impune del asesinato. Pero los investigadores tenían la esperanza de que si Hicks había cometido el asesinato, habría dejado huellas. Por suerte para mí, quienes violan la ley no suelen tener demasiadas luces. Los delincuentes se equivocan. Si fueran más listos, no los pillaríamos tan a menudo. Una semana después de la muerte de Kathy, la policía consigue una importante pista. Una enfermera que trabajaba en la sala de urgencias del hospital llamó a la policía para comunicar una información crucial. Dijo que cuando Kathy ingresó en el hospital, ella y otra compañera pensaron que no se trataba de una crisis cardíaca, sino de un caso de envenenamiento. Así que sacaron rápidamente muestras de sangre y orina y los congelaron. Si Kathy había sido envenenada con suxametonio, las muestras congeladas podían contener las pruebas que necesitaban los investigadores. El suxametonio dura más en la orina porque no contiene enzimas que la desintegren como en la sangre. La policía actúa rápidamente. Que yo sepa, solo hay 2 laboratorios en el país que puedan realizar la prueba del suxametonio. Uno de ellos es el laboratorio del FBI en Virginia. Se envió la muestra de orina de Kathy para realizar una cromatografía acoplada a la espectrometría. Fue un análisis con un objetivo muy concreto. Se programó específicamente para buscar suxametonio. La orina de Kathy dio positivo en suxametonio. Si no se hubieran congelado las muestras inmediatamente, todo habría sido en vano. Chas Hicks fue arrestado y acusado del asesinato de su mujer. Al registrar su coche encontraron un montón de prospectos farmacológicos. El primero de todos explicaba los usos y dosis del suxametonio.
Llegados a este punto, los investigadores se preguntaron si el anterior marido de Cathy, Charles Augustin, también había sido asesinado. En todo caso, estaba claro que la muerte de Cathy Augustin había sido un homicidio. Su marido Chas Hicks fue arrestado y declarado culpable de su asesinato. Él negó haber sustraído suxametonio de su trabajo, pero su fácil acceso al medicamento y las declaraciones públicas que había realizado contra su mujer lo señalaban como sospechoso. Todo apuntaba al suxametonio. Chas Hicks tenía acceso a esta sustancia, odiaba a su mujer y había dicho que el suxametonio era ideal para matar a alguien 12 horas antes de que se encontrara el cuerpo de Cathy. La acusación cree que la mañana del asesinato, Chas se despertó antes que Cathy. Llenó una jeringa con el suxametonio que seguramente había robado de su trabajo y se lo inyectó mientras dormía. Llamó al 911 explicando que había encontrado a su mujer inconsciente. Para su sorpresa, el servicio de emergencias consiguió reanimarla y llevarla al hospital. Allí, 2 enfermeras sospecharon inmediatamente que se trataba de un envenenamiento y tomaron muestras de sangre y orina que congelaron para analizarlas más adelante. De no haberlo hecho, el resultado habría sido muy diferente. Esta comunidad tiene la suerte de contar con unos profesionales que tomaron la precaución de preservar esas muestras de la forma adecuada. Se congelaron rápidamente y sirvieron más adelante como pruebas forenses. Todo eso jugó a nuestro favor. ¿Y el móvil? En mi opinión, el móvil es que la odiaba. Sí, es cierto. He visto chavales asesinados por un par de zapatillas deportivas, por $2 o $3. He visto matrimonios asesinarse por la razón más fútil. Las parejas no necesitan un buen móvil para matarse, y creo que está demostrado que Chas no quería estar con Cathy. Un año después del asesinato de Cathy, Chas fue a juicio. El día antes de tener que declarar, intentó suicidarse de nuevo. Creo que fue otro intento egoísta de desviar la atención de lo que había hecho y de ganarse así la compasión del jurado. Cuando se recuperó, testificó en su defensa. No haría nunca algo semejante. En el estrado se mostraba tan frío como cuando estaba en el banquillo y sus muñecas vendadas no dieron pena. Otro testigo de la acusación utilizó las propias palabras de Chas en su contra. Lo recuerdo muy bien. Tengo un vívido recuerdo. Si no tuviera una hija en Las Vegas, mataría a mi mujer y la tiraría por el pozo de una mina. Tras 10 días de juicio, Chas Hicks se enfrenta al veredicto del jurado. El jurado, con la autoridad que nos corresponde, declaramos al acusado Chas Hicks culpable de asesinato en primer grado. Chas Hicks fue condenado a cadena perpetua. Podría solicitar la libertad condicional tras 20 años. Los investigadores se preguntan también si Hicks estuvo involucrado en la muerte del anterior marido de Cathy, Charles Augustin. Chas Hicks conoció el matrimonio cuando Charles Augustin sufrió un ataque al corazón. Hicks era uno de sus enfermeros en el hospital, y así fue como conoció a Cathy. Según los investigadores, Cathy y Charles habían hablado de divorciarse antes del ataque, así que quizás no fuera tan extraño que ella entablara amistad con Chas Hicks. Cuando Charles Augustin murió en el hospital, Cathy, su mujer, quedó como beneficiaria del $1.000.000 del seguro de vida. 3 semanas más tarde se casó con Chas Hicks. En 2007, el cuerpo de Charles Augustin fue exhumado y se le hizo la prueba del suxametonio. Encontraron un metabolito del suxametonio. El metabolito es un subproducto del suxametonio. Si no lo buscas, no lo encuentras. Y esto no es una respuesta contemporizadora. Es la pura verdad. Nunca se ha documentado un caso de succinilmonocolina como resultado de un fluido de embalsamar. Pero en el caso de Charles Augustin, no hay constancia de los productos que fueron utilizados tras su muerte. Así que no puede descartarse esta posibilidad, por remota que sea. Por lo tanto, el forense no pudo modificar la causa oficial de la muerte y atribuirla a un homicidio. Creo que siempre se cernirá una justificada sombra de sospecha sobre la muerte del señor Augustin. En la actualidad, Chas Hicks se encuentra en prisión gracias a 2 enfermeras. Su rápida decisión frustró sus estudiados planes.
De no ser por las técnicas analíticas y la tecnología a nuestro alcance, creo que este caso habría sido un misterio para siempre. El caso se basó por completo en las pruebas forenses. Y de no haber sido por el duro trabajo del FBI, la diligencia de los detectives y la pericia de los médicos, el asesino se habría salido con la suya. Lo único que sé es que las pruebas convencieron al jurado, que demostraban que aquel hombre era un asesino.